A través de muchas generaciones, los nativos de Canadá desarrollaron viviendas apropiadas a su estilo de vida y ambiente. Emplearon materiales propios del lugar: cedro, cueros, corteza y nieve. Las prioridades de sus diseños fueron su eficiencia, su facilidad de movimiento y la protección contra el clima, a menudo hostil, del Canadá. Estas estructuras eran diestras y a veces bellamente diseñadas. Construidas por sus habitantes, estaban en armonía con el ambiente. Los primeros colonos franceses trajeron peritos carpinteros que construyeron al estilo tradicional de Normandía, pero tuvieron que adaptarse al clima. Fuertes techos les protegían de la nieve y hondos sótanos combatían la escarcha. Al comenzar la inmigración inglesa después de la Revolución Americana, apareció la hoy conocida cabaña de madera. Por años fue la primera casa construida por un nuevo colono. Pero al mejorar su suerte, los colonos construían casas sólidas de madera, ladrillos o piedra de cantera. Calentándose con estufas de madera, dependían en recursos renovables para su combustible. Las crecientes comunidades de pioneros, aunque más avanzadas tecnológicamente que los colonos de las cabinas, mantenían un equilibrio con el ambiente. Aún hoy se puede ver en las granjas las lecciones aprendidas por los pioneros. Hileras de árboles, el socaire una colina y otros edificios de la granja les protegían ante los vientos predominantes. Pero el descubrimiento del petróleo cambió drásticamente todo esto. Encendió una revolución. Ya el hombre no estaba atado más a los límites del clima y la distancia. Las ciudades crecieron sin preocuparse que los grandes ventanales fueran apropiadas para el clima canadiense. El calor y la contaminación inundaron el aire. Y el petróleo proveía combustible a los coches de los millones que habitaban los suburbios en casas mal aisladas que consumían grandes cantidades de combustible para su calefacción. Al esparcirse, estas casas ofrecían poca protección las unas a las otras. Pero el ocaso de la era del petróleo parece que ha comenzado, forzándonos a buscar otros medios de combatir los problemas de nuestro clima. Los desafíos más grandes de diseño se deben encarar donde los problemas son más rigurosos, en las comunidades de recursos naturales al norte de Canadá. Las primeras comunidades mineras del norte eran una colección de edificios sin ton ni son. Algunos de ellos se volvieron ciudades. Este crecimiento sin planificación es típico de las primeras comunidades mineras canadienses. La segunda generación de comunidades fue planificada, pero se basaron en diseños adecuados a las condiciones sureñas, espacios abiertos en el centro de la ciudad para permitir ensanche, extensos céspedes y jardines y grandes calzadas, y a veces falta de consideración para la comodidad y el bienestar de la ciudadanía. La tercera generación de ciudades como Churchill Falls finalmente se desvió del concepto sureño. Estas se diseñaron para reducir la incomodidad de vivir en el severo clima norteño. Leaf Rapids, al norte de Manitoba, y Fairmont, una ciudad de minerías de hierro al norte de Quebec, acarrean este proceso un paso más adelante. La planificación de Fairmont comenzó al escogerse la ubicación de la ciudad. Está al socaire de una colina cubierta de árboles y mira hacia el este, lo que protege a toda la comunidad del viento. Dentro de la misma ciudad se han mantenido los árboles para que sirvan de mampara contra el viento. Un aspecto innovador en el diseño de la ciudad es un edificio que mide 600 metros de largo y que al servir de pantalla contra el viento encierra la ciudad al norte y al noroeste. El edificio de 17 metros de altura da sombra contra el viento e influye el microclima de casi 2/3 de la área de la ubicación. El plan compacto de Fairmont significa grandes economías capitales para la infraestructura pública y una reducción importante en los gastos de transporte, mantenimiento y limpieza de la nieve. Por ejemplo, ninguna entrada al garage mide más de la distancia de 2 coches de largo. El edificio pantalla, aunque está en las afueras de la ciudad, es el centro de la comunidad. Sus secciones centrales contienen plazas para peatones cuyo clima está controlado y provee acceso a todos los almacenes del complejo. El edificio también contiene una escuela,
residencia para maestros, apartamentos municipales, oficinas, un auditorio y oficinas médicas y un gran centro de recreo. Como la ciudad es compacta en diseño y está protegida por el edificio pantalla, es fácil caminar. En Fairmont hay 4 clases de viviendas: apartamentos en el edificio pantalla, casas en hileras, casas de 2 apartamentos y casas individuales. Todas las unidades tienen cuartos de estar que dan hacia el sur para recibir la mayor cantidad posible de sol. Las casas individuales de un solo piso no son prácticas en el norte debido al alto costo del combustible, pero la participación de la ciudadanía en la planificación dio indicaciones que muchos preferían este tipo de casas y se consideró importante responder tanto a las necesidades físicas como a las psicológicas de los residentes. Muchos norteños se resienten al vivir en un ambiente de campamento abierto en las viejas ciudades mineras. Fairmont tiene un diseño que la hace aparentar y ser como una ciudad. Algunos dicen que una comunidad remota provocará inevitablemente un sentido de aislamiento, de algo temporal. Junto con los problemas físicos, este es uno de los obstáculos que los diseñadores de Fairmont han tratado de superar. Leaf Rapids es una comunidad minera a 750 kilómetros de Winnipeg, Manitoba. Las minas son de zinc y cobre y la temperatura en el invierno desciende a 50 grados centígrados bajo cero. En el verano sube a 30 grados centígrados. Las actividades al aire libre aquí son difíciles durante los largos meses de invierno, pero los planificadores han encontrado una solución para resolver estos problemas. La mayoría de los centros de las ciudades canadienses se han desarrollado sin ningún plan. La corporación de Leaf Rapids, formada por el gobierno de Manitoba, planificó la construcción de esta nueva ciudad para alojar en un edificio varios negocios, lugares de recreo y funciones municipales. Lo que normalmente uno encuentra en la calle principal de una ciudad, aquí está bajo el mismo techo. El centro del edificio es la plaza de almacenes, donde también hay oficinas comerciales y un banco. En este centro también hay un hospital y un hotel cuyas camas pueden ser usadas por el hospital en caso de emergencia. Este servicio doble también se utiliza en la biblioteca que sirve tanto al público como a los estudiantes. Asimismo, el público y los estudiantes comparten las grandes facilidades de recreo. Las oficinas municipales y salas de conferencias se encuentran aquí también, y hay un bar y un restaurante. El diseño del edificio permite que el acceso sea fácil a todos los eventos de la comunidad sin preocuparse por el frío. Además, el compacto uso de la tierra permite una mayor conservación de los árboles existentes. Como todas las facilidades se encuentran en un solo local, se reduce el costo del combustible y del mantenimiento y se estimula el uso máximo de las facilidades. Todas las casas en Leaf Rapid quedan a 15 minutos de camino del centro. En la propia ciudad hay casas de apartamentos y casas en hileras. Hay más de 250 casas conteniendo 2 apartamentos por casa y casas individuales. También hay lotes para los que deseen construir su propia casa. La población de Leaf Rapids es de 2.800 personas, pero la ciudad está en condiciones de albergar una población de 12.000 habitantes. El costo total del proyecto en 1974 fue $30 millones, de los cuales $8,5 millones se gastaron en la construcción del centro municipal. Las ciudades de una sola industria sufren por la falta de una amplia base económica. Se espera que al estimularse el turismo en Leaf Rapids, este se convierta en un centro de turismo y que alcance diversificación económica, lo cual, junto con el espíritu de cooperación que marcó sus comienzos, le dará un gran futuro. En Aurora, al norte de Toronto, una casa experimental de calefacción solar llamada Casa Provident espera proveer soluciones a una serie de problemas canadienses. En primer lugar, la Casa Provident no necesitará combustible fósil, economizándose así el creciente costo del gas y del petróleo para la calefacción.
La calefacción solar no contribuye ni a la contaminación atmosférica ni a la carga termal de nuestro ambiente. Es difícil colonizar grandes áreas de Canadá porque se encuentran alejadas de los centros de energía y transporte. La energía solar podría proveerles autosuficiencia. La Casa Provident es un experimento de especial interés porque depende 100% de la energía solar y de un ciclo de almacenaje durante todo el año. Hasta la fecha es el único sistema de esta clase construido en un clima norteño. Una muralla de tierra la protege de los vientos prevalentes. Esta y la siembra de árboles y arbustos crearán un microclima al sotaire de la casa que la capacitará para tener actividades al aire libre durante todo el año. Un molino de viento al extremo de la muralla generará parte de la electricidad. Como el recaudador solar forma parte íntegra del techo, la casa está orientada hacia el sur. Pareciéndose a las casas de antaño, el techo se diseñó deliberadamente con una pendiente para que el recaudador solar tenga el mejor ángulo posible. El agua que circula detrás del recaudador se calienta y luego se almacena en un gran depósito que ocupa todo el sótano de la casa. Para el otoño, el depósito tendrá una temperatura de 79 grados centígrados, lo suficiente para proveer calor durante el invierno. Para la primavera, la temperatura habrá bajado a 36 grados centígrados, lo suficiente como para mantener la casa a un nivel confortable de calefacción. El sistema de almacenaje anual de la calefacción permite el uso de un recaudador relativamente pequeño y no le afectan mucho los cambios de temperatura a corto plazo. La temperatura en el sistema nunca llega al punto de combustión y los incendios, por razón de calor extremo, son imposibles. En muchas partes de Canadá, las leyes de construcción y de zonas no han previsto la calefacción solar de casas. Por consiguiente, se tendrá que establecer estándares y modificar las leyes. Estas leyes tendrán que ser revisadas para garantizar derechos de sol antes de que las casas solares se produzcan. Las investigaciones en la Casa Provident ayudarán en gran manera en la preparación de tales leyes. Aunque es cierto que la Casa Provident es un costoso prototipo, ayudará en la aplicación de los principios que se experimentan ahí en las viviendas de bajo costo. Otra investigación servirá para comprobar si las economías en las cuentas de combustible compensan el elevado gasto inicial de la construcción de la casa de energía solar y comprobar si existe en el sol una alternativa al combustible y la electricidad. Un concepto muy avanzado que se relaciona a un sistema total de vivienda autosuficiente está siendo desarrollado por el nuevo Instituto Alquímico en la isla Prince Edward. Denominado el Arca, debido a su extraordinaria autosuficiencia, es un espacio de vivienda para una familia completa que produce sus propios alimentos, calefacción y energía. La energía solar directa le suministra la mayoría de su calefacción y unos molinos generan energía eléctrica y mecánica. Un invernadero produce vegetales y un estanque de peces suministra lo esencial para una equilibrada dieta. Todos los procesos físicos y biológicos están combinados en una sola unidad autorregulada. Al suministrar la energía del viento y la calefacción solar, las condiciones atmosféricas para un ambiente agrícola controlado y para pesca intensiva, hay el potencial para que cada familia pueda producir sus propios alimentos durante el invierno. El Arca debe considerarse como algo experimental diseñado para examinar sus nuevos sistemas que pueden requerir muchos cambios. Fue diseñado para máxima eficiencia en su local de la isla Prince Edward. Sin embargo, un criterio similar podría ser puesto en práctica en el sur de Canadá, donde se encuentra el volumen de nuestra población. El Arca contiene, dentro de un solo edificio, espacio para vivir, invernadero y estanque de pesca. Tiene calefacción solar respaldada por una estufa de leña. Los plantíos del invernadero están bajo la superficie para que la pérdida de calefacción sea mínima. Una miralla de tierra donde se sembrarán mamparas coníferas protegerá el lado norte del Arca, el cual no tiene ventanas y está bien aislado. Una capa doble de láminas de fibras sintéticas cortan en un cuarto la pérdida de calor en el invernadero de la casa comparado con uno comercial. He aquí un diagrama de la casa. Los rayos del sol pasan a través de las fibras sintéticas, golpeando los oscuros platos del recaudador solar y calentando el agua que circula dentro de ellos. Esta es agua caliente que pasa al depósito en el sótano donde queda almacenada.
Cuando se necesita calefacción, se bombea el agua caliente por medio de un sistema de radiadores de abanico hacia cada habitación. El invernadero se calienta del siguiente modo. El aire caliente se acumula al tope del invernadero durante el día. Luego es aspirado a través de un conducto hacia un depósito de piedras donde se almacena. Durante la noche, cuando el invernadero necesita calor, se aspira el aire frío de donde está acumulado y pasa al sistema de piedras de calefacción. El aire frío se calienta en las piedras y regresa al sector del invernadero. La crianza de peces será un factor importante en la autosuficiencia del arca. Se utilizarán contenedores de plexiglas llamados tubos solares para criar diferentes especies de peces. Se espera que habrán suficientes peces para satisfacer las necesidades anuales de una familia corriente. El arca tendrá un sistema Clibus para utilizar los desperdicios situado bajo el primer piso. Este resuelve diestramente el problema de deshacerse de los desperdicios en los sectores rurales al convertir en fertilizantes por medio de bacterias aeróbicas los residuos orgánicos humanos y los de la cocina. El producto final se utilizará para fertilizar los lechos del invernadero. En estos momentos se llevan a cabo estudios sobre la velocidad del viento. Se instalarán generadores de viento para abastecer algunas o todas las necesidades eléctricas del arca. El arca es un proyecto innovador que trata de hacerle frente a los problemas modernos, el mermado abastecimiento de combustible y la incertidumbre sobre el suministro de alimentos. Fairmont trata de contender con el clima norteño por medio de un edificio pantalla de protección contra el viento y lo eficaz de la centralización, al igual que Leaf Rapids. La Casa Provident trata de prescindir completamente de la utilización del combustible fósil para calentar espacios empleando energía solar. Estos 4 ejemplos de diseños innovadores bien pueden tener un gran impacto en el futuro de las viviendas canadienses.